Esta charla yo creo que va a complementar a la que dio el doctor Pereira. Lo primero es este cuadro en el que vemos la diferencia entre las fuentes a la hora de seleccionar el donante. Ya se ha hablado del cordón umbilical, pues que tiene pocos progenitores, tiene bastante tasa de fallo de injerto, la reconstrucción inmunológica no es buena, es lenta, por estos pocos células T también que tiene. El riesgo de injerto contra huésped podría ser bajo, aunque en la práctica hay bastante injerto contra huésped. No requiere el match HLA. Yo digo que el trasplante de cordón umbilical en esencia es un trasplante haploidéntico, porque aunque tengamos compatibilidades de 4 de 6, 3 de 6, esos son haploidénticos no emparentados, pero además con pocos linfocitos T y con pocos CD34. Ventaja, y por eso nosotros lo hemos hecho durante muchos años, pues que el donante se porta bien, es un niño, los niños hacen caso, y si está congelado más todavía, es decir, que lo pedimos y en 4 semanas lo estamos infundiendo. También todos los trámites y papeleos son relativamente fáciles y la técnica de selección pues no implica no es muy complicada realmente. Entonces, por eso lo hemos utilizado, por una cuestión práctica y por esa emergencia, sobre todo en leucemia aguda y otros estados de otras enfermedades que requieren un trasplante rápido. Luego tenemos la médula ósea y la sangre periférica. La diferencia, nos la ha mostrado antes Manuel Pereira, es que la sangre periférica induce más injerto contra huésped. Básicamente contiene más linfocitos. No sabemos tampoco el efecto de la estimulación con GCSF que podría tener sobre el inóculo, pero sabemos que da más injerto contra huésped, aunque el injerto contra huésped se acompaña del injerto contra leucemia y en esencia pues la sangre periférica, como nos ha mostrado en trasplante haploidéntico para enfermedad de alto riesgo como la leucemia aguda, pues la sangre periférica yo creo que es de elección por encima de la médula ósea, sobre todo para aquella patología más maligna y con más riesgo de recaída, a expensas de tener una mayor tasa de injerto contra huésped agudo y sobre todo una mayor tasa de injerto contra huésped crónico. Esta es nuestra actividad de trasplante hasta el año 2016. Estamos hablando de más de 2.000 y pico casos. Pues lo he parado aquí porque aquí es cuando empezamos con la ciclofosfamida post en trasplante haploidéntico. Fijaros que aquí llevamos un 2% de haploidénticos con depleción T total y ya en 2016 rápidamente igualamos este 2% histórico de ciclofosfamida post. Y teníamos un 16% de cordones, un 27% de HL idénticos y muy poco no emparentados. He mostrado antes que teníamos mucho injerto contra huésped y mucha TRM en donante no emparentado, tanto de cordón como de no emparentado adulto. 50% de trasplantes autólogos, algunos familiares con mismatch, algún singénico. Pues esto, si os mostrara lo de los últimos años que hemos hecho, pues ha cambiado radicalmente. Si antes estábamos haciendo en torno a 30-35 trasplantes de cordón umbilical al año en adulto, pues ahora estamos haciendo 3, 4, 5, y además en contexto de ensayos clínicos, sobre todo con protocolos de expansión de CD34, y esto se ha sustituido por una actividad ingente de trasplante haploidéntico con la estrategia de ciclofosfamida post para prevenir el injerto contra huésped. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, realmente en el paciente que no tiene hermano HL idéntico, ¿hasta qué punto conviene hacer un donante no emparentado? Y el donante no emparentado, si es lo mismo un donante no emparentado con identidad HLA 10 de 10 o 8 de 8, o un donante no emparentado con mismatches, pues 7 de 8 o incluso 6 de 8. Pues lo que nos dicen expertos, estos son educacionales de AS, por ejemplo, o reviews, nos dicen, bueno, al fin y al cabo, que entre hacer un hermano HL idéntico y hacer un donante no emparentado, pues no hay tanta diferencia. Esto es lo que nos dice esta gente.
que no hay tanta diferencia. La realidad, y estos son datos de registro, es que sí que hay diferencias. Son diferencias sutiles en supervivencia. No estamos hablando de un 20% de diferencia, estamos hablando pues de un 5 o 10% cuando comparamos un hermano HL idéntico frente a un donante no emparentado, pero con un match, por lo menos de 8 de 8, que sería la situación ideal. Cuando nos vamos ya a mismatches en donantes no emparentados, vemos cómo baja la supervivencia. Y aquí sí que hay una diferencia importante. Es decir, que estos datos nos dicen que de elección el HL idéntico, no solamente por los mejores resultados, sino por la facilidad, pero segunda elección el donante no emparentado 8 de 8. Son datos de registro con todo lo que ello implica. Tenemos un reciente metaanálisis que juntó, yo creo que en torno a 100.000 casos de trasplante, en el que se veía en trasplante de donante no emparentado adulto el impacto de los diferentes mismatch que podíamos tener. Y aquí lo que muestra es que los mismatches en clase 1, ABC, y en clase 2, DR beta, DQ, DP beta, pues se acompañaban de mayor propensión a injerto contra huésped agudo, también mayor propensión a injerto contra huésped crónico, en el crónico sobre todo los de la clase 1, ABC, y también mayor número de mismatches, pues menor tasa, mayor probabilidad de fallo de injerto. Esto es bien conocido, pero este estudio sí que nos aporta algunas novedades. Hace falta muchísimos pacientes para poder demostrar esto. Pues una novedad es que la del mismatch en DQ beta 1 ahora lo clasificamos como permisivo, es decir, no parece que este mismatch en DQ beta 1 tenga realmente un impacto a la hora de producir más injerto contra huésped agudo o crónico, como vemos aquí. Otra cosa que nos muestra este estudio es que el mismatch en DP beta 1, que sí que produce más injerto contra huésped agudo y crónico, pero tiene aparentemente un impacto en cuanto a que protege de la recaída. ¿Vale? Entonces, pues hay una tendencia ahora a decir, bueno, vamos a intentar buscar que si tiene un mismatch DP beta 1 para cuando hay un alto riesgo de recaída. Todo lo que influye sobre fallo de injerto y injerto contra huésped agudo y crónico, pues influye con una mayor mortalidad, es decir, los mismatches tienen mayor mortalidad relacionada con el trasplante y mortalidad global. Pues estas son las conclusiones de este metaanálisis, que yo creo que son bastante interesantes y nos ha llevado un poquito, pues por lo menos lo que sí que está bastante establecido es este DQ beta 1, clasificarlo como permisivo, es decir, no le damos tanta importancia a la disparidad entre donante y receptor de DQ beta 1. Pues vamos a ver entonces qué pasa con el donante no emparentado, que aparentemente después del hermano HL idéntico sería el estándar. ¿Qué es lo que pasa con ese estándar de donante no emparentado frente a otros donantes alternativos? Pues hablaríamos de cordón umbilical, hablaríamos de trasplante haploidéntico. Y yo creo que la cosa ha cambiado bastante, volvemos a poner esta gráfica, ha cambiado bastante con esta manipulación in vivo a través de la ciclofosfamida post, que ha mejorado la tolerancia inmunológica, ha disminuido el injerto contra huésped en el trasplante haploidéntico. Entonces yo creo que el trasplante haploidéntico ha mejorado, no espectacularmente, pero sí que ha mejorado y se pone de nuevo en la mesa como una alternativa al donante no emparentado, no solamente con mismatch, sino incluso con un match 8 de 8. Y estos son unas curvas también de registro en el que vemos, bueno, esto es de una sola institución, perdón, en el que vemos los resultados con haplo, con ciclofosfamida post, son pocos pacientes, solo 53, frente a un donante no emparentado, van iguales. Y luego el hermano HL idéntico es el que mejor va. ¿Vale? Por lo tanto, aquí vemos cómo el trasplante haploidéntico pues, podría tener su papel en comparación con el donante no emparentado. Estos son más datos, en este caso sí que son de registro, en el que pues un poquito viene a insistir en el mismo tema, es decir, un hermano HL idéntico o un donante no emparentado 10 de 10 o un haplo por este orden se pueden situar a la par en cuanto a resultados. Aquí sí que hablamos de muchos pacientes
sí que yo diría que sigue siendo por este orden de preferencia, hermano HL idéntico, luego un donante no emparentado de 10 de 10, pero el haplo se pone cerca, con ciclofosfamida post. Aquí vemos otro estudio que un poquito lleva a la contraria a estos datos anteriores. Esto es de una sola institución y ellos ven lo que sería el donante no emparentado sin mismatch, el donante no emparentado con mismatch, un 9 de 10, y aquí ya el trasplante haploidéntico. En este caso, y esto pasa con la literatura, que podemos ir a buscar lo que más nos interesa. Hay que tener cuidado, porque también además se publica solo lo que le interesa muchas veces al que tiene que publicar, o a la revista, que también a veces establecen sesgos. Pues en este caso, el trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post, pues no parece, por lo menos en manos de este equipo, no parece que sea la mejor opción comparado con un donante no emparentado. Estos son datos del EBMT. Yo creo que son interesantes. Aquí vemos en pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto al trasplante, el disease stage. Y aquí vemos cómo el matched sibling donor, el hermano HL idéntico, es la referencia para la mortalidad relacionada para la supervivencia y la mortalidad. ¿Vale? Aquí lo vemos, esta sería la base de la que partimos, y luego tenemos el no emparentado, tiene un mayor riesgo de mortalidad, y vemos el haplo cómo tiene mayor riesgo de mortalidad, pero cómo se va igualando. Ya en la última cohorte, 2011-2015, ya está el nivel de un donante no emparentado. Los donantes con mismatch no emparentados pues siguen teniendo resultados un poquito peores, ahí no ha mejorado. Pues bueno, esto es una manera de trasladar a cifras pues lo que hemos vivido con la implementación de la ciclofosfamida post, sobre todo a partir de los años 2010, se ha ido generalizando el uso, y en todos los settings, alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo, pues el haplo ha ido mejorando y ha ido igualándose respecto a las opciones más estándar, como el donante no emparentado sin mismatch o el hermano HL idéntico match. ¿Qué podemos concluir de todo esto que os he dicho? Pues yo creo que nada. Estos son frases para decir básicamente que, y son de estadísticos del EBMT, que suele ser gente crítica, por lo menos cuando entienden de la enfermedad, pues no hay una evidencia real. Es decir, estamos hablando de estudios retrospectivos con los sesgos de selección que pueden haber, y a la hora de tomar la decisión de un tratamiento u otro, de un donante u otro, pues establecen sesgos y no podemos concluir nada. Yo creo que aquí es muy importante la experiencia de cada uno. Yo os puedo decir la nuestra. Yo he visto, también estamos haciendo nosotros ciclofosfamida post en donante no emparentado, como he dicho antes, creo, y yo he visto cómo hemos mejorado mucho en el donante no emparentado 10 de 10, y en el trasplante haploidéntico pues hemos mejorado respecto a aquellas depleciones totales que no dejamos ningún linfocito en el inóculo, pero estamos peor con un 30% de TRM comparado con el 15% que tenemos con donante no emparentado, por lo cual en nuestra institución claramente hay que ir a por la búsqueda del donante no emparentado y dejar el haploidéntico como última opción. Como última opción que se ha puesto por delante del trasplante de cordón umbilical, eso sí, porque en cordón umbilical podíamos tener una mortalidad relacionada con el trasplante pues que rozaba el 40% en el primer año. Eso es muy importante en la experiencia de cada uno. Pero yo creo que sí que podemos concluir que el estándar sigue siendo el donante no emparentado con un match por lo menos un 10 de 10 o un 8 de 8. Este es un estudio muy interesante, recientemente publicado por el grupo de Sevilla, de Virgen del Rocío, en el que muestran la realidad, es decir, de los pacientes que se aprueban para trasplante, ¿cuántos llegan a trasplante? Pues en torno al 70% más o menos, y cuando tienen estadios avanzados de enfermedad, pues menos todavía. Esto lo digo nos muestra de qué forma es apropiado, pues quizá a veces trasplantar, aunque sea con una fuente menos buena, pero más rápido, y por lo menos estamos llegando con el trasplante como tratamiento de elección a más pacientes. Esto un poquito da pie a las diferentes estrategias para llevar al paciente a trasplante. Lo primero es ver si tiene un hermano HL idéntico, lo segundo es ver si tiene un donante no emparentado. Yo os animaría a seguir haciendo búsquedas, es decir, no dejéis de hacer búsquedas. Yo creo que hay que ir al estándar, y aunque tengáis solo un 30%, hay que ir a por ese 30%. Comprendo que pueden haber dificultades locales en los tiempos, en recibir las autorizaciones para poder tenerlo todo a punto, pero
no tiene uno que desanimarse a dejar de hacer las cosas que son a priori las mejores. Pues si uno no tiene un donante no emparentado, nos quedamos con 10 de 10, nos quedamos con la opción de hacer un donante no emparentado con mismatch, nos quedamos con la opción de hacer un cordón o con la opción de hacer un trasplante haploidéntico, que yo creo que a día de hoy sería la preferida entre estas tres, por lo menos para nosotros. Y aquí podemos hacerlo de sangre o de médula, ya nos han mostrado las diferencias que pueden haber, por lo menos en leucemia. Y luego, aparte, tenemos que seleccionar el mejor donante haploidéntico, si vamos a hacerlo, que esto es un poco el motivo de la charla que tenía que dar y va a ser solamente los últimos 2 minutos. ¿Qué podemos hacer para seleccionar ese mejor donante haploidéntico? Primero, hay que decir que además hay estrategias que nos permiten mejorar el inóculo, es decir, podemos, por ejemplo, deplecionando de linfocitos T alfa-beta, podemos tener mayor efecto injerto contra leucemia. Y nosotros ahora estamos participando en un ensayo clínico en el que se manipulan los progenitores haploidénticos, pero no tenemos resultados todavía. Problema, pues 1 mes de espera para la manipulación de los progenitores hematopoyéticos. Ya veremos si ese ensayo da buenos resultados o no. El mismatch KIR puede tener también una implicación en el mayor efecto injerto contra leucemia. Y luego, no hay muchísima evidencia, pero la hay. Os pongo la evidencia occidental, luego está la evidencia china, ¿vale?, que va totalmente aparte, pero la evidencia occidental, estos son datos de Estados Unidos, pues vemos cómo parece que es mejor un varón, tiene menos injerto contra huésped, tiene incluso mejor supervivencia, parece que es mejor un donante de menos de 30 años, cuanto más joven mejor. Esto nos llevaría al algoritmo de donante varón joven. También, aunque al principio pensábamos que en la madre, por tener más injerto contra huésped, podría ser un buen donante, eso han dicho estudios de chinos, por ejemplo, pues en estos estudios lo que se ha visto es que, por ejemplo, el efecto del sexo, es decir, que la donante sea una mujer, cuando quitamos a las madres ese efecto desaparece, porque las madres son mujeres y son mayores, de mayor edad, donantes de mayor edad. Entonces parece que lo más importante es la edad y el sexo no tan importante. Y un padre puede ser un buen donante. Luego está el tema de los NIMAs, de los IPAs. Esto básicamente lo que nos dice es que esto es en un paciente, un hermano HL idéntico, tendría los IMAs y los IPAs, haplotipo paterno y haplotipo materno, iguales. Pues bien, parece que en el contexto del trasplante haploidéntico, cuando la diferencia que hay, la diferencia que hay de haplotipo es sobre el materno, es decir, non-inherited maternal antigen, NIMA, cuando el mismatch está en el materno, parece que hay menos injerto contra huésped, mayor tolerancia inmunológica. Y esto, la hipótesis es que el paciente las células del donante pueden tolerar mejor esta diferencia en los NIMAs. Luego, bueno, esto viene a ser un poquito lo mismo, lo que demuestra que los NIMAs pueden tener menos injerto contra huésped. Y no parece que haya un efecto en el número de incompatibilidades HLA, por lo cual no hay base para decir, mira, que este tiene un 4 de 6, un haplotipo diferente, es lo mismo que si tuviera 2 o 3 diferencias solo. Y este sería un potencial esquema para seleccionar al paciente, al donante haploidéntico, y empezamos con los anticuerpos anti-HLA, porque ellos implican, si existen, a partir de cierto límite de detección, que esto es otra cuestión de debate, si existe implica una posibilidad de fallo de injerto, por lo cual lo primero es que no tenga anticuerpos anti-HLA. Si no los tiene, pues aquí ya puede entrar en este algoritmo, pero hay muchos. Esto puede entrar la compatibilidad ABO, pero yo creo que lo más importante es que sea varón y sobre todo que sea más joven, ¿vale? Nosotros en nuestro instituto lo que estamos haciendo es el varón más joven y si no, el donante más joven. Es a lo que estamos yendo. Y si no, el papá. Y si no, pues su señora madre también sirve como donante. Y este es nuestro algoritmo a día de hoy. Básicamente empezamos la búsqueda de donante no emparentado desde el principio. Y si no tenemos un donante no emparentado 10 de 10, y esto lo podemos saber con este report que nos da la Organización Nacional de Trasplante, con esta búsqueda en bases de datos internacionales, si vemos que la posibilidad de encontrar un donante no emparentado es baja,
es decir, que no hay donantes match desde el principio, pues entonces, si hay mucha urgencia en hacer el trasplante, podemos no esperar, pero la búsqueda siempre la habremos activado, habremos recibido ese primer reporte indicando si hay probabilidad alta o baja de tener un donante no emparentado. Por eso yo en vuestro contexto lo que recomendaría es hacer esa búsqueda, recibir ese report por lo menos, porque si tienes una posibilidad de tener ese no emparentado 10 de 10, aunque sea baja, pues entonces sí que puede merecer la pena pues consolidar más al paciente hasta que llegue el trasplante, por ejemplo. Muchas gracias.